Hola compañeros, buenos días. El domingo pasado, 15 de mayo, tuvimos una reunión por citación de nuestro jefe regional. El propósito de esa reunión a los jefes de grupo era invitarnos a iniciar un proyecto orientado a trabajar el plan de grupo exclusivamente partiendo de la base del diagnóstico que nos permitía formular las preguntas diseñadas a través de los años con un formulario que veníamos trabajando con la colaboración de Hernando, de Máximo y de todo el equipo de formación que hemos sido de alguna manera inquietos en el tema de planeación y de administración del grupo Scout. En esta ocasión lo que hicimos fue dar un pasito más adelante, trabajar ese diagnóstico de plan de grupo que veníamos haciéndolo en Excel. Quisimos llevarlo a, usando las herramientas que nos proponen las TICs, usar un ejercicio de encuesta a través del formulario Google y a partir del formulario Google llevarlo al Excel y poderlo graficar y sacar una información que puede ser de mayor utilidad para los grupos. En este caso, el propósito tenía dos objetivos. La tarea que estábamos empeñándonos tiene dos objetivos. Por supuesto, darle al grupo Scout la mayor información posible que le permita administrar y mejorar sus procesos hacia futuro, pero también que le permita a la región consolidar información y orientar estrategia hacia dónde debe hacer énfasis los procesos de acompañamiento de la región. En este orden de ideas, entonces, quiero recrear qué fue lo que hicimos y poder mostrarles lo que tenemos para compartir con ustedes en el ejercicio que venimos presentando. ¿Okay? En este caso partimos de un formulario que enviamos. Nuevamente les voy a mandar el link porque queremos motivar a que este ejercicio continúe y se fortalezca. Mandamos un formulario de Google para que las personas pudieran responderlo. Algunos grupos lo respondieron, desafortunadamente no muchos, pero nos permite visualizar el beneficio de este ejercicio. Ok, entonces ese formulario, si uno lo mira desde el punto de vista de la herramienta del formulario Google, las respuestas en ese formulario tenemos unas formas de graficar y de mostrar los resultados. No es tan amigable, pero pues de alguna manera nos sirve cuando uno tiene esa limitación solamente del manejo de la herramienta visual. En este caso pues contestaron 5 grupos y gráficamente podríamos mirarlo a través del formulario Google, la parte de las respuestas, como fueron dándose. No es muy útil esta parte porque no permite hacer los cruces y las segmentaciones y la información que se requiere. Entonces el formulario Google nos permite trabajar la parte de las respuestas en cuanto a que lo lleva a una matriz de hoja de cálculo. Esa matriz de hoja de cálculo es la que eventualmente nos permite hacer los procesos de tabulación y de segmentación en la forma que uno requiere en una hoja de cálculo un poquito más robusta como es el Excel. Aquí tenemos una hoja de cálculo de Google, los datos están en la nube y desde la nube entonces se procesa la información en Excel. Esa información en Excel nos permite sacar esta información un poco más tamizada. En este caso, la información que tramitamos en Excel ya la graficamos, no mostramos los resultados propiamente, sino que mostramos las gráficas que nos permiten visualizar una información más general. En este caso nos permite ver una gráfica tipo radar, donde las 7 áreas estratégicas nos dan un panorama de cómo está la región. Voy a acercar un poco el ejercicio para poder visualizar mejor. Entonces, si mirábamos, por ejemplo, el tema de el promedio de cómo está la región,
La región para estos 5 grupos, ¿ok?, está en unas áreas estratégicas que están cualificándose en un promedio de un 68%. Cabe rescatar o decir que la encuesta nos permite que varios actores hagan el análisis. En este caso, la respuesta fue hecha solamente por los jefes de grupo, pero el diseño del formulario permite que el jefe de grupo, los jefes de rama, los subjefes de rama, los consejeros puedan responder esa encuesta sobre el grupo que están analizando, y en ese orden de ideas pues entonces tendríamos muchas más respuestas que nos permiten tener una información promedio un poco más certera. Pero con la información que tenemos, entonces la región en promedio está en un 68% de desarrollo para estos 5 grupos. Si tuviésemos más grupos, pues por supuesto sería mucho más importante. Okay. Entonces les decía que sería mucho más importante si tuviésemos más grupos, porque nos daría una información más real con respecto a lo que está ocurriendo con la región. Pero esta información para los grupos que contestaron pues ya tiene un valor agregado, porque le permite mirar a cada grupo cómo está ese análisis de las áreas estratégicas. En este caso, por ejemplo, el promedio de la región para el Valle está en el 68%, pero para un grupo en particular, en este caso el 112, está en el 74%, haciendo énfasis en cuáles son las áreas donde está mostrando más fortaleza. Okay. Para el grupo 123 están casi en el 70%, para el 809 está en el 65%, y muestra las áreas donde tiene más fortaleza y donde tiene que hacer más énfasis en su proceso de desarrollo hacia el futuro. Okay. Y entonces ya no solamente es de utilidad para la región, que nos permite encontrar dónde están los puntos de desarrollo más significativos, sino que también están al interior del grupo para poder identificar dónde trabajar en los próximos meses o en los próximos años. Visto un poquito más de detalle, ¿okay?, también nos permite visualizar las áreas estratégicas con un poco más de detalle. Entonces, las áreas estratégicas son 7. Programa de jóvenes, adultos en el movimiento, gestión y gobernanza, comunicaciones, crecimiento, finanzas, etc. Entonces, en el formulario de Excel no se había hecho unas subdivisiones por temas, que nos pareció importante tenerlas en cuenta. En este caso, por ejemplo, las preguntas del programa de jóvenes se subdividieron en algunos puntos que tienen que ver con el método Scout. Okay. Vida al aire libre, trabajo comunitario, sistema de progresión, membresía de las ramas, marco simbólico, liderazgo, ley y promesa, equipos de trabajo, adulto no interferente. Entonces, esa parte que en el global mostraba que el programa de jóvenes era uno de los ítems de mayor relevancia y de mayor marcación, visto individualmente por los grupos de preguntas. Entonces hay unas preguntas que están mostrando dónde trabajar. ¿Okay? Entonces, vida al aire libre se valora en el 82%, está aparentemente bastante bien. Pero en membresía, en el promedio de la región, estamos en el 60%. Comparativamente estamos por debajo, entonces aquí tendríamos que trabajar. En liderazgo tendríamos que trabajar, que estamos en el 64%. Entonces ya nos está mostrando algunos tópicos de ese segmento del programa de jóvenes donde tenemos que hacer mayores énfasis. ¿Okay? Esa información no la teníamos antes vista de esta manera, y con el desarrollo de este aplicativo pues ya tenemos en los grupos y la región algunas áreas específicas donde trabajar. Pero el programa de jóvenes es el conjunto de lo que se da en las ramas. Entonces, con Hernando trabajamos mucho al principio con el programa de jóvenes, como si el programa de jóvenes fuera igual para todas las áreas, para todas las ramas, y resulta que no, que la problemática de manada puede ser distinta a la problemática de tropa o a la problemática de comunidad. Entonces creíamos necesario que esa encuesta
permitiera valorar programa de jóvenes por ramas. Le incorporamos ese ejercicio y entonces acá tenemos esa valoración para lo que son las ramas. En este caso, en el promedio regional, los datos están muy parecidos, pero si uno se va grupo por grupo, habrá algunos grupos que tienen una rama más fortalecida que otros, o quizá que no tengan una rama. Por ejemplo, mi grupo no tiene el clan. Y otros grupos posiblemente no tengan caminantes, o clan y caminantes, o no tenga, o la manada esté más fuerte o más débil que la tropa. Entonces, esa información de programa de jóvenes nos pareció de mucha utilidad hacer ese rompimiento de la encuesta por las ramas y segmentarlo. La información nos permite segmentarlo. Por otro lado, también nos permite segmentar el perfil del evaluador. En este caso, ¿quiénes pueden contestar la encuesta? Prácticamente todo al que se lo invite. Uno puede invitar a un padre de familia, puede invitar a un dirigente de rama, puede invitar al jefe de grupo, puede invitar a un consejero, a un subjefe de grupo. Entonces la encuesta recoge esa información y posiblemente nos va a mostrar que la visión de los dirigentes, ¿cierto?, es distinta. Por ejemplo, un dirigente de rama puede tener una información muy detallada de lo que pasa en la manada, ¿cierto?, pero no tiene una información muy sesgada o muy parcial o muy escasa de lo que pasa en la tropa, en la comunidad, o todo lo contrario, tienen información bastante en detalle porque han recorrido por todas las ramas. Entonces eso nos va a permitir también conocer los sesgos que puede tener la encuesta en función del perfil del evaluador, y ahí entonces también nos va a facilitar orientar algunas acciones de mejora para el tema de cómo perciben los subgrupos humanos al interior del grupo a su grupo. ¿Me explico? Cómo percibe la manada la tropa, cómo perciben los dirigentes de tropa hacia los de clan, y entonces esa información va a ser muy útil para que podamos mejorar esas percepciones y conocer el trabajo de los demás compañeros, y sobre todo tener afianzados o estandarizados los criterios para hacer estas evaluaciones. Entonces, así como programa de jóvenes tiene unos subtemas que la encuesta pues nos ha permitido hacer, así también lo tiene adultos en el movimiento. Adultos en el movimiento, entonces metimos el ciclo de programa, el ciclo de vida que tiene un adulto, con base en la nueva política de adultos: captación, formación, acompañamiento, evaluación, ¿cierto?, motivación y desarrollo. Son partes de la política de adultos que nosotros queremos de alguna manera llevarlas a la encuesta de plan de grupo, y eso nos daría un indicador. En este caso, por ejemplo, el promedio de la región nos muestra que uno de los puntos más débiles que tenemos en la parte de adultos es acompañamiento, y uno de los puntos más fuertes, paradójicamente, aquí apareció captación. ¿Ok? Eso, como son poquitos grupos los que están respondiendo, es posible que ellos muestren esa tendencia, pero no sabemos si esa tendencia se mantiene en todos los grupos. Cuando tengamos esta encuesta respondida por más grupos y por más personas, esta encuesta nos va a dar unos resultados importantes. Cuando nos vamos a gestión y gobernanza, pues entonces también aparecen unos indicadores importantes, ¿cierto? Participación de los padres, integración con la comunidad, entrega de información, conocimientos de las políticas y reglamentos, planeación del grupo, asignación de roles, asignación de recursos, entre otros son parte de los subtemas que se subdivide la encuesta y nos va a permitir, nos va a facilitar un mejor análisis. En comunicaciones, entonces, el desarrollo de proyectos, la proyección comunitaria, los perfiles y los medios que el grupo y la región tiene para hacer los canales de comunicación, y lo que son las estrategias de comunicación. Entonces, esta encuesta nos ayuda a trabajar en esos subtemas con un poco más de detalle y nos va a permitir una mejor información. La invitación aquí es a facilitar esta información para que los grupos puedan tener mejores elementos de su planeación,
los consejos, los jefes de rama, el jefe de grupo, ¿cierto? Los padres de familia puedan conocer también en un momento dado cómo está su grupo, y también, por supuesto, hacer planes de mejoramiento de corto, mediano y largo plazo. También esa información, esa encuesta nos permite segmentar cuáles son los puntos o los temas que son más débiles. ¿Ok? Entonces, en una segunda pestaña encontramos la posibilidad de segmentar los puntos que están más bajitos. En este caso, por ejemplo, los que estén por debajo del 25%, iguales al 25%, deberían ser objeto de análisis para hacer programas de mejoramiento. Entonces, cuando uno hace ese filtro de a partir de qué valor va a comenzar a hacer programas de mejoramiento, pues aparecen los segmentos. En este caso, por ejemplo, el programa de jóvenes tiene varios ítems con el 25%, pero si yo segmento por subtemas, adulto no interferente, pues me aparecen menos puntos, solamente para ese tema de adulto no interferente. Y entonces ya sé que en el grupo o en la región tendría que trabajar en ese sentido con programas de formación o con acciones de mejoramiento para hacer posible que la participación del adulto pues sea de una forma mucho más efectiva. ¿Okay? Entonces, no solamente tenemos una visión global de cómo es el ejercicio del grupo y la región en las áreas estratégicas, sino que nos va a permitir también segmentar los puntos que más marcan en acciones de mejoramiento, y aquellos serían los que estén por debajo del 50%, por debajo del 25%. Eso cada grupo tendría que decidirlo en función de su necesidad, pero nos va a permitir tener una herramienta mucho más robusta a la que teníamos anteriormente. Entonces, la invitación, compañeros, es a facilitar esos escenarios de mejora. Aquí tenemos que hacer un proceso de disposición, le llamo yo. Si nosotros mantenemos la idea de que la información del grupo es solamente del grupo, entonces a la región se le va a dificultar hacer procesos de mejora desde la región. Tendría que hacer procesos de mejora al interior de los grupos, y eso implica pues un esfuerzo muy grande. Pero si la región conoce a través de esta herramienta dónde están las áreas que hay que fortalecer en un grupo, y si esas áreas que hay que fortalecer en un grupo coinciden con las de otro grupo o con las de otros grupos o con la parte de una región, pues le va a facilitar a la región la posibilidad de ofertar procesos de mejora a través de cursos o a través de acompañamiento en las regiones o en los grupos que lo necesitan. Compañeros, una invitación a que llenemos esa encuesta en el tiempo que mejor podamos hacerlo. Será de mucha utilidad para el grupo y para la región. ¿Cómo vamos a canalizar esta información para los grupos? Que esa podría ser una pregunta que puede surgir. Bueno, aquí la región consigue la información, pero ¿cómo nos la va a tramitar? ¿Cómo nos la va a devolver? Entonces pensábamos en una estrategia similar a la que hemos venido desarrollando en otros cursos. Es subir la información al Moodle o subir la información a la página web de la región, y desde allá entonces los grupos pueden bajar la información que requieran específicamente para su grupo, o también pueden mirar lo que está pasando en promedio con la región, o pueden mirarse comparativamente con un grupo que ustedes lo consideran que puede ser objeto de imitación o de seguimiento. La invitación, entonces, insisto, a que hagamos un ejercicio de compartir. Hay que dedicarle un tiempo. Esta evaluación es muy importante, por supuesto. Hay que hacerlo con juicio, con criterio, de tal manera que marquemos lo que más se adapte a la realidad del grupo. Es una encuesta un poco dispendiosa, que demanda un poquito de tiempo. Hay que dedicarle al menos unos 45 minutos con buen juicio, de tal manera que pudiésemos hacerlo con buen tiempo, con buena disposición, y la información será muy rica.
Muchísimas gracias, espero que esta información sea de utilidad y para los grupos y para la región, y con este ejercicio podamos crecer. Nos vemos en la siguiente oportunidad, compañeros.